En la sesión de hoy día, entonces, estamos revisando brevemente el modelo de CPC que va a ser nuestro referente durante el curso, propuesto por Shirley Magnusson y sus colaboradoras. Luego vamos a revisar o vamos a hacer uso de este modelo en relación con un tópico específico en la enseñanza de las ciencias naturales, como es la estructura y cambios de la materia. Y a partir de este ejercicio les voy a proponer a continuación realizar un breve taller, que no es otra cosa que responder algunas preguntas en conjunto, de manera colectiva, también haciendo uso del modelo de CPC, pero ahora en torno a otro tópico, que es un poco más amplio, que corresponde a lo que llamamos naturaleza de la ciencia. En relación al modelo de CPC, lo que hemos visto cuando lo hemos revisado es que se trata de una manera de comprender o de concebir el conocimiento pedagógico del contenido como una área de dominio o de saber profesional docente que sirve como base para la toma de decisiones en la enseñanza. Y en ese sentido corresponde a un conjunto de orientaciones para la enseñanza que provienen de la interacción o de la integración dinámica emergente de estas 4 áreas de conocimiento profesional. El conocimiento de la comprensión de los estudiantes, el conocimiento sobre evaluación, el conocimiento acerca de estrategias de enseñanza y el conocimiento curricular. Vamos a continuación a hacer uso de este modelo, vamos a poner foco en cada una de estas áreas, específicamente en torno a un tópico, para justamente poner en juego nuestro bagaje o nuestro conocimiento pedagógico del contenido en relación a una temática específica. Como les señalaba, esa temática específica que vamos a utilizar a modo de ejemplo, para justamente tratar de apropiarnos del modelo de CPC, esta idea o este concepto de estructura y cambios de la materia que está presente en el currículo de Ciencias Naturales de Educación Básica. Así que la pregunta es, ¿cuál es mi CPC acerca de estructura y cambios de la materia? ¿Cuál es mi conocimiento pedagógico del contenido relacionado con estructura y cambios de la materia? Esto es lo que queremos ir desarrollando, el CPC acerca de los tópicos de ciencias naturales. Entonces, para hacer uso del modelo a manera de una primera aproximación, lo podemos abordar justamente considerando las 4 áreas que mencionamos. Así que para abordar esas 4 áreas nos podemos hacer estas 4 preguntas, cada una, por supuesto, relacionada con una de las dimensiones del CPC. Tendríamos que preguntarnos, en relación con este tópico específico, qué sé yo, como profesor o profesora de ciencias naturales, acerca de lo que los estudiantes comprenden sobre estructura y cambios de la materia. ¿Qué sé acerca de lo que el currículo dice sobre estructura y cambios de la materia? ¿Qué sé acerca de cómo evaluar el aprendizaje en torno a esta temática, estructura y cambios de la materia? ¿Qué sé acerca de cuáles estrategias utilizar para enseñar acerca de estructura y cambios de la materia? Entonces, frente a esta temática muy específica que es la estructura y cambios de la materia, que vamos a ver está distribuida en distintas unidades, en varios niveles de enseñanza, tendríamos que mirar en primer lugar cuáles son nuestros conocimientos en cada una de estas 4 dimensiones. ¿Cómo podríamos responder a estas preguntas en este momento? Así que hagamos el ejercicio en conjunto, de manera inicial. Por lo tanto, aquí no se trata de tener un conocimiento acabado ni tener respuestas certeras, sino de ir construyendo un conocimiento cada vez más completo y asociado justamente a estas dimensiones del CPC, de manera que en la medida en que ese conocimiento se va fortaleciendo, se va desarrollando, se va consolidando, entonces va a estar disponible para nuestro ejercicio docente cuando llegue el minuto de tomar decisiones en torno a una clase o a una actividad asociado a esta temática.
¿Se entiende el ejercicio? Sí. ¿Sí? Entonces, quiero darles la palabra. Si quieren podemos ir revisando pregunta por pregunta, a ver si anotamos algunas ideas, a manera de lluvia de ideas para irle dando respuesta a estas preguntas. ¿Qué saben ustedes acerca de qué es lo que comprenden o cómo comprenden los estudiantes en educación básica la estructura y cambios de la materia? ¿Qué es lo que creen ustedes que los niños y niñas saben sobre la estructura y cambios de la materia? ¿Qué se les ocurre? Algo de esto aparece en el mundo natural. Tal vez no sé si esté bien, pero que sepan lo que es sólido, líquido, gaseoso. ¿De acuerdo? ¿Eso es algo que ellos saben, diría usted? No sé quién está hablando. Daniela. Daniela, ¿usted diría que los estudiantes en educación básica eh, conocen o distinguen los estados sólido, líquido y gaseoso? No sé, tal vez lo van aprendiendo durante esta materia, Ya, pero no sé si lo saben como previamente. Tal vez cuando son más grandes, pero cuando son más chiquititos no creo que lo sepan. ok. Bueno, aquí sería importante justamente empezar a precisar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la pregunta que hacía su compañera en torno a las características de un curso, por ejemplo, que nos servía para definir de qué manera enseñar? Esta idea de que los estudiantes en educación básica conocen o comprenden los estados sólido, líquido y gaseoso, a lo mejor es una idea que podemos aplicar a partir de cierto nivel. Probablemente tal vez en el sexto básico podríamos decir que nuestros estudiantes tienen comprensión de las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. Posiblemente en los niveles iniciales, en primero, en segundo básico, hasta cuarto básico, incluso haya algunas confusiones asociadas a estos distintos estados. Profe, le quería preguntar algo. Sí, dígame. ¿Qué es lo que pasa primero? ¿La estructura como tal, así como átomos, moléculas? O, bueno, ya dijo ya que en sexto básico pasan lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. Uh-huh. ¿Se refiere al currículo o se refiere al desarrollo conceptual? ¿De qué manera abordar esta temática? Por curso, o sea, ¿Cómo está lo primero que dijo. claro, cómo está organizado en el currículo? Sí, yo diría que lo primero es una comprensión acerca de la estructura, porque de esa manera luego pueden, o sea, una cuestión son los estados de la materia y por lo tanto comprender cuál es la estructura interna de la materia cuando está en estado sólido, cuando está en estado líquido y cuando está en estado gaseoso. De ahí entonces que las primeras ideas que que hay que desarrollar y que están presentes en el currículo son las características de los materiales y luego su composición a nivel de partículas o de moléculas. Una vez que se trata o se logra conformar ese aprendizaje, la idea de que la materia está compuesta por átomos, moléculas, como dice Natalia en el chat, entonces están los estudiantes, se supone, en condiciones de aprender de qué manera se producen los cambios de estado, los cambios de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, justamente por una reorganización de los átomos y las moléculas. Profe, Sí, díganme. tengo una duda porque en la pregunta que está abajo, que es cómo evaluar el aprendizaje, Sí, en un curso nos dijeron que puede ser como evaluar los aprendizajes previos. Entonces, eso igual iría como ligado a la de arriba, ¿cierto? de Porque a acuerdo. mí se me ocurría que lo mejor que uno puede hacer es que los niños identifiquen, den ejemplos y que la profesora también vaya como guiándolos, dando
ejemplificaciones cotidianas. O sea, considero que es como la mejor forma en que se pueden acercar los contenidos. ¿De Como acuerdo? por ejemplo cuando ven el vapor, cuando algo se está hirviendo en la cocina, o el vapor que sale del hervidor, o cosas así. Entonces ¿Ya? irían como muy de la mano, pero por etapas, porque son distintos tipos de evaluación. Sí, por supuesto. Claro, como les digo, todo está muy, muy vinculado porque, digamos, estas 4 dimensiones están muy relacionadas e integradas entre sí. Porque, por ejemplo, dependiendo de qué es lo que los estudiantes comprenden acerca de estructura y cambios de la materia, entonces nosotros vamos a decidir o vamos a definir cierto tipo de preguntas que podríamos realizar de manera diagnóstica o de manera inicial para enseñar una unidad. Entonces aquí podríamos de inmediato ir y anotar, por ejemplo, eh, para evaluar el aprendizaje sobre estructuras y cambios de la materia, entonces uno podría formular preguntas iniciales, podríamos decir diagnósticas, acerca de las diferencias entre, por poner un ejemplo, sólidos y líquidos. Por poner un ejemplo concreto, como suponiendo que los estudiantes conocen los estados sólido, líquido y gaseoso, que tienen una comprensión de estos estados, este es un supuesto que estamos por ahora planteando como posible idea, entonces, si es que nos preguntamos cómo podríamos evaluar el aprendizaje del estudiante, bueno, desde el punto de vista diagnóstico, algo que tendríamos que considerar es formular preguntas iniciales que pongan o que enfrenten a los estudiantes a su comprensión de los distintos estados. Por lo tanto, a lo mejor habría que preguntarles sobre cómo se comportan los sólidos y cómo se comportan los líquidos en una cierta situación, en qué se parecen o en qué se diferencian, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, esta idea de que hay un conocimiento inicial de los estudiantes, lo podríamos asociar a cierto tipo de estrategias de enseñanza para utilizar en torno a la temática. Y como planteaba Josefa, me parece, entonces aquí uno podría hacer uso de, o mencionar, para no hacer uso, mencionar ejemplos cotidianos de sustancias en distintos estados, por ejemplo. Y podríamos incluso ejemplificar o poner un caso concreto, podríamos decir las nubes, podríamos decir el aire, podríamos decir las hojas de un cuaderno, etc. Solo estoy poniendo ejemplos justamente a propósito de la sugerencia de Josefa, que nos decía, bueno, estas cosas están relacionadas, sin duda. Pero lo interesante aquí es notar que el mencionar ejemplos o usar ejemplos cotidianos sería parte de nuestro conocimiento acerca de qué estrategias podemos utilizar para enseñar esta temática. La idea de formular preguntas iniciales que nos sirvan para diagnosticar lo que los estudiantes comprenden o saben es un conocimiento que nosotros tenemos acerca de cómo evaluar el aprendizaje. Y lo que habíamos señalado antes, posibles ideas que los estudiantes ya tienen, o ya conocen o ya comprenden, que las anotamos aquí y que están relacionadas, por supuesto, con estas otras 2 áreas. Perdón, ¿alguien quería comentar algo? Yo, pero era lo mismo que pusiste aquí, que mencionar ejemplos cotidianos. Ah, de acuerdo. Profe, yo tenía una duda. ¿Sí? Es que, como intentando comprender esto, ¿estos serían como fases de una clase, por ejemplo? ¿Como las partes de una clase? No estamos hablando de las partes de una clase, estamos hablando de el conocimiento que nosotros como profesores tenemos para enseñar, en este caso, estructura y cambios de la materia. Ya, es que me confunde el que es acerca de lo que los estudiantes comprenden y cómo evaluar el aprendizaje, porque entendía que
La primera, que lo que los estudiantes comprenden, iba como, es lo que yo conozco que ellos saben desde antes, ¿o no? Exacto, ¿sí? Como el conocimiento previo. Exacto. Y cómo evaluar el aprendizaje, como que estos dos como que me enredan un poco, Ujú, porque como puso después formular preguntas iniciales diagnósticas, y ujú. generalmente como las evaluaciones diagnósticas es como también para saber lo que ellos saben, para yo poder Exacto, conocer eso. correcto. Claro, pero la pregunta que yo le hago ahora a usted es, ¿de qué manera usted decide qué preguntas colocar en el diagnóstico? ¿De dónde saca esas preguntas? ¿Y por qué las elige? Como de la, o sea, yo lo pensé, si yo lo hiciera sería como de la materia que pasaron, no sé, en el curso anterior, como algo así, Ah, ya. lo que Ujú. deberían saber para yo saber lo que puedo, desde dónde puedo partir, por decirlo así, porque De no puedo acuerdo, partir de una materia de algo que no entiendo. de acuerdo. Voy a anotar ese comentario que usted dice. Eh, Preguntar acerca de aprendizajes previos, o vamos a decir, en unidades, cursos anteriores. Bueno, aquí hay un criterio que justamente usted va a utilizar para decidir sobre qué preguntarles en un diagnóstico a los estudiantes. Y recuerden que otro de los elementos que caben o que son parte de nuestro conocimiento acerca de la comprensión que los estudiantes tienen es el de los requisitos para el aprendizaje. Si volvemos aquí, ¿se acuerdan? Decía requisitos para el aprendizaje. Es otra componente del conocimiento de la comprensión. Dentro de estos requisitos para el aprendizaje, efectivamente, cabe considerar aquello que se supone que los estudiantes aprendieron en algún curso anterior o en alguna unidad anterior. Y por lo tanto, un criterio para construir un diagnóstico es hacer preguntas respecto de lo que se supone deberían saber. ¿De acuerdo? Eso es lo que está señalando Constanza, me parece. Sin embargo, hay otro criterio y que está más asociado al caso que habíamos anotado antes, y es que cuando hablamos de esta comprensión que los estudiantes tienen, también consideramos lo que llamamos concepciones alternativas o ideas previas. Y esas concepciones alternativas o ideas previas no son necesariamente lo que se supone que aprendieron en la unidad o en el curso anterior, sino que tienen que ver más bien con las creencias que los estudiantes desarrollan o mantienen acerca de un fenómeno. Por ejemplo, lo vamos a ver un poco en detalle a continuación, pero por poner un ejemplo asociado a esta temática que estamos mencionando, hay muchos estudiantes, hasta el quinto básico, incluso mayores, que piensan que cuando el agua en estado sólido, perdón, el agua en estado líquido se transforma en agua a estado sólido, es decir, a hielo, deja de ser agua. Es como si el agua que ellos conocen en estado líquido es una sustancia y el agua en estado sólido, que es el hielo, es otra sustancia. Tienen la concepción alternativa de que el cambio de estado corresponde a un cambio de sustancia. Esa idea eventualmente podríamos anotarla acá. Algunos estudiantes piensan o creen que el cambio de sólido a líquido es también un cambio de sustancia. Es como si el agua dejara de ser agua o el hielo dejara de ser lo que sea que fuera, dependiendo de lo que ellos creen, cuando pasa de un estado a otro. Esta comprensión, esta idea alternativa que los estudiantes tienen, también es algo que deberíamos tener en consideración al momento de hacer un diagnóstico. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría saber justamente, dado que tengo este conocimiento, es decir, yo como profesor sé o conozco o he leído que muchos estudiantes en cuarto básico piensan que cuando se produce una transformación de sólido a líquido cambia la sustancia. Entonces, si yo a mis estudiantes les voy a enseñar
sobre estructura y cambios de la materia, debería preocuparme en el diagnóstico de saber si los estudiantes efectivamente creen esto o quiénes lo creen y quiénes ya no tienen esta idea alternativa. En ese sentido, de nuevo, hay un vínculo directo entre cómo evaluar el aprendizaje, qué tipo de preguntas hacer, qué preguntas hacer, por ejemplo, qué instrumentos utilizar para saber si los estudiantes mantienen esta concepción alternativa o se ha ido modificando, se ha ido ajustando o adecuando al conocimiento científico. Una posibilidad es formular preguntas iniciales y vamos a tener posibilidades diversas. Podemos formular preguntas al inicio de una clase, por ejemplo, o podríamos construir un instrumento, podríamos construir un test de entrada, o podríamos pedirles a los estudiantes que hagan un dibujo para comparar sólidos con líquidos, y entonces vamos a ir recogiendo información para retroalimentar y para guiar el proceso. ¿Se entiende la relación entre estos ámbitos y el hecho de que son distintos ámbitos también? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna idea acerca de qué es lo que dice? Sí, dígame. No, más que nada es como, todo depende del momento en el que estemos. Por ejemplo, si estamos ya terminando una unidad, obviamente la evaluación va a ser de lo que abordamos en la unidad. En el caso de que si fuera al comienzo de algo, como al comienzo del semestre, ahí sería qué es lo que los estudiantes saben. De acuerdo. Para empezar desde ahí. Sí, efectivamente. Dentro de nuestro conocimiento acerca de cómo evaluar el aprendizaje sobre estructura y cambios de la materia, por supuesto, tenemos que considerar, o vamos a tener presente, que un tipo de evaluación a considerar siempre es la evaluación diagnóstica, pero también vamos a hacer probablemente retroalimentación formativa en el proceso y vamos a estar evaluando el proceso de aprendizaje. Y también vamos a tener presente nuestro conocimiento acerca de cómo evaluar los aprendizajes logrados, mediante otro tipo de instrumento, mediante otras preguntas, o a lo mejor reconsiderando las mismas preguntas que hicimos al inicio para saber si se modifican o no se modifican las respuestas. Por supuesto, en este espacio cabe todo nuestro conocimiento acerca de los tipos de evaluación, los momentos de evaluación, los propósitos de la evaluación. ¿Alguna idea que agregar o que sugerir para lo que dice el currículo acerca de estructura y cambio de la materia? ¿Alguien se acuerda más o menos dónde se enseña esto? ¿Y qué es lo que se enseña? ¿En qué niveles? Profe, se enseña como en sexto básico. ¿Ya? ¿Se acuerda que...? Quinto, sexto básico. En sexto me acuerdo que tenía que ver con, no recuerdo bien el tema, pero tenía que ver con el calor y la temperatura y los cambios que existían en la materia. De acuerdo. Me parece que esto está en sexto. Eso me acuerdo en realidad, no me acuerdo mucho más. Ya, súper. Bueno, esto nos sirve. En sexto, porque, sí. Justamente cuando hablamos de conocimiento curricular, por supuesto, de lo que se trata es de situarnos en el currículo y ver qué objetivos de aprendizaje tenemos que cubrir y en qué nivel. Y por lo tanto, en este caso es qué objetivos de aprendizaje están relacionados con estructura y cambios de la materia. En sexto básico hay una unidad asociada a calor y temperatura y a cambios de la materia, por lo tanto, en sexto básico vamos a encontrar algunos objetivos de aprendizaje sobre esta temática. Sin embargo, no solo en sexto básico, también está en primero básico, también está en segundo básico. Por lo tanto, tenemos que tener presente estas relaciones que podemos hacer entre lo que los estudiantes aprendieron en esos niveles iniciales y lo que van aprendiendo progresivamente después. Dígame. ¿El ciclo del agua serviría como para enseñar esto? Ah, perfecto. ¿Qué cree usted? Yo creo que sí. ¿Y dónde está el ciclo del agua? En segundo, no, primero, segundo, por ahí. En segundo básico, me parece. Parece que en segundo. Sí, exactamente. Yo pienso que es muy pertinente, ¿cierto? Porque el ciclo del agua no es otra cosa que
los cambios que experimenta el agua en la atmósfera, y cuando hablamos de cambios de estado. Por lo tanto, es una temática que tiene una relación clara y directa con los cambios de la materia. Así que es importante ¿Profe? en ese sentido hacer este vínculo. ¿Sí? Dígame. Sí, de hecho, ahí lo estaba buscando y llegué como que en primero básico hay contenido respecto a la materia, en segundo, en cuarto y en sexto. De hecho, cada uno de ellos aborda como desde distintas aristas el tema de la materia y los diferentes cambios Exacto. que puede llegar a tener. De acuerdo. Muy bien, efectivamente. Todos estos elementos que ustedes están agregando efectivamente corresponden al conocimiento curricular. Es decir, cuando voy a enseñar acerca de estructura y cambios de la materia, por ejemplo, si lo voy a hacer en una unidad de cuarto básico, eso es en parte porque el currículo lo prescribe. Pero tengo que tener presente, por una parte, qué objetivos de aprendizaje quiero lograr en cuarto básico, lo cual me lo dice el currículo, y a su vez tengo que tener presente cómo se relaciona lo que yo espero que ellos aprendan en cuarto básico con lo que se supone ya aprendieron en segundo, y con lo que se supone que aprendieron en primero, y con lo que se espera que aprendan en sexto. Así es que todo esto es conocimiento del currículo. ¿Cuáles son los énfasis curriculares? Y a propósito de eso, en el chat Alejandro agregaba a través de la observación, pregunta. Efectivamente, ¿cierto? Hay una dimensión que no hemos mencionado para nada y que es una dimensión curricular también. Lo vamos a agregar tanto en currículo como en estrategias. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, realizar observaciones de sustancias en distintos estados y procesos de cambio, por poner un ejemplo. Donde el realizar observaciones tiene que ver justamente con un aspecto central del currículo de ciencias naturales, que es el desarrollo de habilidades. Entonces podríamos agregar acá en conocimiento curricular, una de las cosas que el currículo va a relevar es desarrollar habilidades para observar fenómenos, por ejemplo. Si ustedes quieren desarrollar la habilidad de observación. Entonces, dado que el currículo está haciendo un énfasis en este desarrollo de habilidades, entonces nosotros tenemos que también considerar estrategias de enseñanza que nos permitan poner en juego esas habilidades. Por ejemplo, la observación. Pero si tenemos conocimiento acerca del uso de estrategias para enseñar a observar, probablemente también tendremos que pensar de qué manera evaluaremos el desarrollo de estas habilidades. Por ejemplo, voy a agregar otro ejemplo, digamos, simplificado, ¿no? Y solo a manera de idea preliminar, como cómo evaluar el aprendizaje de la observación, de la habilidad para observar. Que voy a poner, por ejemplo, los estudiantes describen un fenómeno observado, por ejemplo. También podría colocar dibujan. Y el fenómeno podría ser un cubo de hielo, por poner un ejemplo más o menos burdo. Dígame, ¿tenía un comentario o pregunta? Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo podría ser un conocimiento previo para primero básico? Bueno, uno podría justamente partir de la idea de que los estudiantes en primero básico han escuchado hablar de los líquidos, han escuchado hablar de los gases. Tienen una experiencia cotidiana de vinculación con materiales sólidos, con materiales líquidos y con materiales gaseosos. Entonces sería importante justamente en ese minuto hacerles preguntas acerca de esa experiencia. En general, en primero básico, en segundo básico, para este tipo de contenido, hacemos mucho uso de representaciones gráficas, de dibujos
y de explicaciones simples que los estudiantes puedan hacer respecto de sus propios dibujos, cómo ellos los interpretan, cómo los describirían, o que mencionen ejemplos. Si uno le pregunta qué materiales sólidos conoces o encuentras en tu vida cotidiana o está en la sala de clases, un ejemplo de material sólido que encontremos en la sala de clases. Ese tipo de preguntas servirían para recoger información respecto de cuáles son estas ideas previas que los estudiantes, incluso en primero básico, sin duda tienen acerca de la estructura de la materia y sus cambios. ¿Se entiende? ¿Esa era más o menos la pregunta o no? Sí, sí se ¿Sí? entiende, gracias. De acuerdo. Eso, Alejandro Soto dice, se trabaja harto con lo pictórico y lo simbólico con los niños de primero, sobre todo con materiales que tienen en su entorno. Efectivamente. Aquí es un aspecto muy importante a tener en consideración, porque a pesar de que, claro, los estudiantes en primero básico inicialmente todavía no dominan, no tienen habilidades de lectoescritura, la mayoría, eso no significa que no tengan ya elaboradas ideas a veces bastante complejas acerca de los fenómenos naturales. Y por lo tanto hay que tratar de recoger esas ideas o esas concepciones que los estudiantes ya tienen, porque son parte del proceso de enseñanza de las ciencias con el cual vamos a ir trabajando. Creo que nos quedan muy pocos minutos de esta segunda conexión, así es que vamos a ir avanzando porque no quisiera extendernos demasiado. Quedan 7 minutos. Ya, muchas gracias. Entonces, solamente quiero mostrarles un par de antecedentes, algunos de ellos ya lo hemos mencionado. Déjenme volver al modo de presentación. Entonces, hemos puesto algunas posibles respuestas de nuestro conocimiento en cada una de estas dimensiones respecto del tópico estructura y cambios de la materia. Esto lo podríamos ir precisando o complementando. Aquí yo les voy a poner un par de ejemplos. Me parece que esto lo vimos en el mundo natural, donde uno ve ejemplos de concepciones que los estudiantes tienen o comprensión que los estudiantes tienen acerca de la estructura de la materia. Ideas que ellos son capaces de representar sobre de qué está hecha la materia, por ejemplo. O ideas que los estudiantes tienen acerca de los cambios de estado de la materia. En esta tabla lo que se señala es cuántos conocen el paso de agua a vapor. Aquí hay un error en el texto. El proceso de vaporización. El 90% de los estudiantes de quinto básico conocen el proceso de vaporización, el paso de agua a vapor. Ahora, del 90% que conoce ese cambio de estado, ¿cuántos de ellos creen que la sustancia, es decir, el agua, sigue siendo la misma cuando pasa al estado de vapor? Solo el 38%. En quinto básico, ¿se fijan? Entonces aquí es un antecedente acerca de qué es lo que comprenden los estudiantes sobre los cambios de la materia que tenemos que tener presente cuando organizamos nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que dice el currículo sobre estructura y cambios de la materia? Bueno, aquí mencionamos varios de los elementos que efectivamente aparecen a nivel curricular, en primero básico, en segundo, en cuarto y en sexto básico. Aquí está una tabla resumen donde se señalan los principales tópicos o conceptos que se proponen desarrollar en cada uno de estos niveles, todos más o menos vinculados con estructura y cambios de la materia. Lo que habría que, por supuesto, considerar adicionalmente son cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuáles son las habilidades que están implicadas en cada uno de estos niveles. Luego, acerca de qué estrategias utilizar para la enseñanza de la estructura y cambios de la materia, mencionamos un par de ejemplos. Aquí podemos considerar también estos otros ejemplos, la construcción de modelos concretos de átomos o de moléculas o de sustancias en distintos estados. Son ejemplos que nos sirven de referencia para visualizar qué tipo de conocimiento tenemos que ir desarrollando
en torno a, en este caso, qué estrategias utilizar para enseñar estructura y cambios de la materia. Y en cuanto a cómo evaluar, bueno, hemos mencionado varias ideas sobre evaluación. Podríamos agregar aquí algo que también está sugerido, no prescrito, sino sugerido en los documentos curriculares, como son algunas orientaciones para la evaluación y especialmente algunos indicadores de evaluación que tenemos que considerar y que están asociados a los objetivos de aprendizaje en torno a esta temática. Por ejemplo, se sugiere, exploran y explican el efecto de la temperatura en procesos de evaporación, condensación, ebullición, fusión, solidificación y sublimación. Estamos hablando de la unidad 4, el programa de Ciencias Naturales de sexto básico. Todos estos aspectos son aspectos a, digamos, dominar para demostrar nuestro CPC en torno a la enseñanza de estructura y cambios de la materia. ¿Alguien me puede decir cuántos minutos quedan de la sesión, por favor? 2 minutos 40. Ya, muchas gracias. ¿Algún comentario o pregunta sobre este ejercicio que hicimos? Yo, profe, quería preguntarle la última cosa, a ver si me quedó Sí, claro. dígame. Esto entonces es como lo que yo debería saber para antes de partir una clase. Cuando voy a emplear como el contenido, lo que yo debería saber de los estudiantes, del currículo y todo. De acuerdo, sí, esa es una manera de describirlo. Recuerden que en algún minuto mencionamos en una sesión anterior la distinción entre un modelo descriptivo y un modelo normativo o prescriptivo, entendiendo modelo como una representación o como una teoría, ¿ya? Entonces, el CPC no es un modelo prescriptivo en el sentido que les diga a los profesores usted debe hacer esto o debe saber esto. Estamos haciendo un ejercicio de usar el modelo de CPC para presentar la forma en que nuestro conocimiento profesional se integra y se presenta o se manifiesta en el momento de la enseñanza. Si es que nosotros queremos enseñar un tópico, entonces necesariamente vamos a hacer uso de estas áreas de conocimiento. Y lo único que quiero enfatizar es que en la medida en que somos capaces de profundizar y de precisar mejor cada una de estas áreas de conocimiento, entonces nuestro CPC va a dar cuenta de un mayor desarrollo y una mejor probablemente pertinencia y efectividad en la enseñanza. Entonces, Constanza no lo entienda como una prescripción en el sentido de que debe saber todos estos aspectos, sino que entiéndalo como una orientación acerca de qué áreas usted tiene que ir fortaleciendo como profesora para que al momento de enseñar demuestre un mejor o un mayor CPC en su docencia. Claro, es como para que me ayude a mí, en verdad. Para mi conocimiento y como... Ya, no sé. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Bien. Bueno, antes de cerrar la sesión entonces les quiero pedir que vean este taller que va a estar en la diapositiva, que no es otra cosa que el mismo ejercicio que acabamos de hacer, referido a la naturaleza de la ciencia. Hay una breve descripción, la pueden leer, pero también ustedes vieron o están viendo el texto que les sugerí de las orientaciones del Mineduc, donde se trata parte de este tema. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es mi conocimiento acerca de cada